Buenos días, yo estoy en Bogotá, en la Universidad de los Andes. Acá publicamos la revista Perífrasis y en el número 35 publicamos un artículo que se llama Orificios, protuberancias y cuerpos desobedientes, monstruosidades abyectas en la narrativa breve de Guadalupe Nettel y Lina Meruán. El artículo nos llegó hace un año, es un artículo extraordinario que ha tenido muy buena acogida y es fruto del trabajo de Marta Pascua, que está en este momento en la Universidad de Alcalá, o es de la Universidad de Alcalá, y Andrea Carretero, que está terminando un doctorado en la Complutense de Madrid. Nada, lo primero es darles la bienvenida. Buenas tardes. Estos eventos de la revista Perífrasis tienen como propósito básicamente hablar de los artículos, pero también una cosa que dijo Marta hace un ratito y es ponerle cara a las investigadoras, a los investigadores que mandan sus trabajos, que son el producto de muchos meses de esfuerzo y de proyectos mucho más grandes. Entonces, lo primero es agradecerles por el trabajo que envían y por el trabajo que ustedes hacen, ¿vale? Nada, Marta, Andrea, buenos días. Bueno, buenos Buenos, días, buenos Nico. días. Muchísimas gracias también por la invitación, por compartir este espacio, por ponernos cara, ¿no? Como decíamos, que nos hacía mucha ilusión también conocer todo ese trabajo que hay del otro lado de las revistas, ¿no? Un trabajo tan desagradecido muchas veces, ¿no? Y creo que espacios como este también le dan esa visibilidad y notoriedad a ese trabajo. Y bueno, gracias también a todos los que estéis compartiendo aquí esta retransmisión y este hablar un ratito de un trabajo ya publicado, que no es algo a lo que acostumbremos y creo que puede ser muy interesante también el diálogo que salga de ello. Sí, nada, Andrea. Sí, no, nada, simplemente sumarme a los agradecimientos de Marta. Yo también estoy encantada y además quería añadir bueno, que además de ponernos cara y dar visibilidad a este trabajo y al trabajo que hace también la revista, es interesante un poco poder tener la oportunidad también como investigadores de bajar a tierra un poco lo que se ha pensado y lo que parece a veces un poco abstracto y un poco complejo cuando está escrito en el artículo, quizá bajarlo un poco a tierra siempre es algo interesante. Sí, no, no, muchísimas gracias a ustedes, de verdad. Primero por el envío, por el envío del trabajo, por la paciencia en toda la cosa de las sugerencias que hacen los jurados, en las evaluaciones, en la puesta a punto del artículo. Agradecer a Margarita Pérez, que es quien está detrás y al frente de un montón de cosas de la revista. Mi primera pregunta para las dos sería como este trabajo sobre la narrativa de Guadalupe Nettel y Lina Meruane, ¿en qué contexto está? O sea, ¿esto hace parte como de un proyecto postdoc para el caso de Marta, como un proyecto doctoral para el caso de Andrea? ¿O cómo son esos proyectos y cómo llegan ustedes a la elaboración de este trabajo, de esta propuesta? Pues mira, surge en un momento muy concreto porque hacía poquitos meses había finalizado yo, defendido mi tesis doctoral que incluía en el corpus, yo trabajé con narradoras tanto latinoamericanas como españolas, pero con un tema diferente que era el tema del ojo, la mirada y la ceguera, ¿no? Acabo de publicar hace poquito también la monografía ya de esa investigación. Y claro, cuando uno va investigando, hace una tesis, evidentemente hay muchos textos, muchos trabajos que quedan fuera, ¿no? Que quedan fuera del corpus de la tesis, pero que son lecturas, ¿no? Sobre las que una ha ido pensando, ¿no? A lo largo del tiempo. Y en concreto esto sucedió con estos dos textos que analizamos en este artículo, ¿no? Que eran textos que quedaron fuera de esa investigación porque trataban otras cuestiones, ¿no? Fuera de la óptica en la que yo me centré, pero hablando con Andrea, que nos conocemos ya desde hace varios años, ¿no? Justamente a partir de varios congresos en los que hemos coincidido. Como que, bueno, hablamos las dos, ¿no? Conocíamos el texto de Hongos de Guadalupe Nettel y justo se publicó el libro de Avidez de Lina Meruane, que es un libro publicado en Páginas de Espuma, que es una recopilación de cuentos que la autora ha escrito a lo largo de casi 20 años, ¿no? Ella lo ha contado en las entrevistas, en los paratextos del libro y demás. Y de repente había un texto que hablándolo con Andrea, vimos que se podía leer desde una perspectiva también teórica, desde un marco teórico que estaba trabajando Andrea en su tesis, que yo ya conocía, ¿no? Y vimos que ahí se podía hacer ese diálogo entre esos dos textos y que podía ser interesante plantearnos un primer trabajo, que es el primer trabajo que hemos hecho conjuntamente las dos, ¿no? Compartiendo un poco esas autoras que yo había trabajado con esas perspectivas, ¿no? Lecturas teóricas, críticas que venía trabajando Andrea, ¿no? Desde una perspectiva que a mí me parecía súper interesante y así fue como surgió un poco la idea del trabajo. Andrea, no sé si quieres también añadir.
Sí, no, de hecho hubo como un primer acercamiento a los textos porque la primera vez que exponemos este tema es en el 20º Congreso Aleph que se celebró en León en el 24, en el 24. Y precisamente el tema central eran las monstruosidades dentro de la literatura y la cultura hispánicas. Entonces decidimos que, como ya habíamos venido leyendo a Meruane, que además yo le tenía bastantes ganas, precisamente porque Marta había estado trabajando mucho con sus textos, nos encontramos con esto y, como dice Marta, pues nos animamos a juntar un poco las perspectivas de las dos para presentar esto en el Congreso y la verdad es que salió bastante bien, nos pareció que tenía todavía mucho por sacar el tema y decidimos presentarlo y a partir de ahí surgió la idea de publicar un artículo precisamente llevando a término todas las cosas que se nos habían quedado ahí un poco en el aire. De hecho, luego lo comentamos si queréis, pero al poquito de nosotras decidir que empezábamos a escribir este texto y que lo tuviésemos medianamente avanzado, leemos uno de los textos del último libro de Mariana Enríquez, de Un lugar soleado para gente sombría, y nos encontramos con que incluso uno de esos cuentos, que es el de Metamorfosis, también podría entrar un poco dentro de esta lectura. Entonces ha sido un trabajo que ha ido un poco, muy poquito a poco y al que todavía se van sumando otros textos. Estaba Sí, incluso pensando. creo que también podemos destacar, antes de pasar a lo siguiente, Hugo, el hecho del el buen feedback que tuvo ya la investigación un poco y la perspectiva de aplicar la monstruosidad y la abyección a estos dos textos, ¿no? De autoras que quizás no se las ha leído tanto desde la monstruosidad, pero como decíamos, en este congreso sobre monstruos, que parece que muchas veces se tratan desde las estéticas de lo no mimético, ¿no? Lo fantástico, lo insólito y demás, que también podíamos hablar de la monstruosidad desde textos que sí entraban dentro de una estética mimética, realista, y esto tuvo bastante buena recepción en el congreso en el que lo expusimos y compartimos, y ahí vimos que sí que efectivamente quizá podía dar para un trabajo más amplio y para una publicación ya en una revista. No fue cuando acudimos a Perifra, sino que nos parecía un lugar idóneo para acoger este trabajo. Ujú. Y hay una cosa que estaba, cuando escuché la primera respuesta de Marta, una cosa que salta a la vista, a propósito de ello, es toda esa cosa de la monstruosidad y el cuerpo, la corporalidad, asociado con textos ya previos de las autoras. O sea, estaba pensando en El cuerpo en que nací, toda la reflexión del comienzo de la novela de Netel, y en Sangre en el ojo, que en los dos textos, digamos, uno como que reconoce esos primeros antecedentes. Hay una pregunta que saldría es, ¿cómo llegan ustedes? La narrativa escrita por mujeres, digamos, novelas, cuentos, etcétera. em, hay quien habla de un boom, o de un boomerang de la literatura latinoamericana asociado con la narrativa de mujeres, pero ¿cómo llegan ustedes a Netel y a Lina Meruán? Ya nos decía Marta que a través de su tesis doctoral, pero en general, ¿cómo fue el primer contacto con ellas, con su narrativa? Y pues en este caso justamente lo que decíamos un poco, el primer contacto con ella fue, bueno, sí que han sido autoras que creo que en nuestra trayectoria formativa hemos ido oyendo hablar de ellas, ¿no? Nuestros respectivos máster de literatura que yo hice en la Universidad de Salamanca y Andrea en la Complutense de Madrid, ya fuimos escuchando sus nombres. Yo me fui aventurando a leerlas, como digo, por ese tema de mi tesis, ¿no? Que incluía también a otras autoras como Mercedes Alfon, Verónica Gerber, una serie de autoras que habían abordado estas poéticas del ojo y del cuerpo enfermo desde esta perspectiva de género y feminista que también comparte este trabajo, ¿no? Pero bueno, digamos que yo entré a ellas más por la novela, ¿no? Justamente por El cuerpo en que nací, Sangre en el ojo, pero cuando empecé a leer sus cuentos me di cuenta también de ese potencial que tenían esos cuentos, ¿no? De toda esa parte también un poco desde la teoría, el análisis del cuento, de lo no dicho, de esos huecos textuales, ¿no? Esos vacíos y cómo ahí podía sacarse también una lectura súper interesante y cómo podíamos leer ya esas enfermedades, ¿no? Porque de algún modo los problemas que cuentan estos dos cuentos tienen mucho que ver con la enfermedad, ¿no? Incluso con la discapacidad, con la teoría CRIS, pero cómo aquí, frente a esas novelas primeras con las que yo me inicié en estas autoras, aquí
entraba ya de lleno esa perspectiva de la monstruosidad, ¿no? Entonces digamos que han ido también quizá las dos autoras a lo largo de su trayectoria avanzando camino y avanzando pasos en esas corporalidades no normativas, desviadas, etcétera, ¿no? Y que acudían ya a algo quizá más impactante como eran las estrategias de la abyección, ¿no? Que es ahí la parte que sin duda aportaba Andrea y a la que me abrió también a una serie de lecturas que tenían ya que ver con los estudios del monstruo, de la monstruosidad, ¿no? Y esta perspectiva. Andrea. Sí, yo la verdad es que cuando también entré por la novela, pero un poco en camino paralelo con el cuento, porque es cierto que en la Complutense hay una línea fuerte de estudio del cuento. Entonces, hay un par de asignaturas, hay una dentro del grado, hay otra dentro del máster, la verdad es que se le presta bastante atención. Y bueno, yo empecé en realidad a entrar en la literatura del siglo XXI por las novelas de Mónica Ojeda, a las que nos acercó Jesús Cano, un profesor de la Complutense. Y a partir de ahí me interesó mucho lo que se estaba produciendo ahora, porque es cierto que venimos por tradición, por cuestiones del canon, venimos leyendo muchísima literatura del siglo XIX, del siglo XX, y a mí me generaba un interés particular saber qué era lo que se estaba publicando mientras yo estaba estudiando todos esos textos. Entonces entré ahí por Mónica Ojeda y a partir de ahí como esas relaciones también, no solamente cuerpos no necesariamente monstruosos, pero bueno, cuerpos un poco fuera de la norma y sobre todo esas relaciones maternofiliares bastante conflictivas, en cierta manera canibálicas, me empezó a interesar todo esto y yo entré un poco por el tema de la maternidad que me interesaba eventualmente para una tesis que al final no ha sido. Pero bueno, entré un poco por ahí, también en Netel con este texto, esta novela de la hija única, que también me empezó a interesar mucho y además por esos años Marta y yo empezamos a coincidir, a encontrarnos, a conversar, porque bueno, yo empecé además la tesis en el 2020, con lo que tampoco tenía contacto con nadie que estuviese haciendo la tesis y el contacto lo tenía con Marta y a partir de esas conversaciones ella me iba dando recomendaciones, pues mira, esto te puede interesar, lee a esta autora, lee a esta otra y a partir de ahí un poco yo ya fui haciendo mi camino. Pero sí, ha ido un poco, ha sido una entrada en estas autoras o una llegada a sus textos bastante fundada en el diálogo con compañeras, sobre todo con Marta, pero con otras compañeras también. Incluso en Así que esa creo que esa es crítica una parte también. bastante bonita. En esa crítica también del concepto del nuevo boom, ¿no? Que Sí, justamente se empezó a hablar de este nuevo boom en torno a 2017, sí. 2018. Yo empiezo la tesis también en 2018 y empiezo a preguntarme, ¿no? Y le dedico también una parte en la tesis a esta, bueno, un poco genealogía de los estudios literarios feministas, ¿no? Y cómo, pues, en la literatura latinoamericana llegamos a esta idea del nuevo boom, ¿no? Un poco una crítica de todas esas partes negativas que sin duda le podemos sacar al nuevo boom y me encuentro con que Andrea está leyendo en ese momento, esos mismos años, a las mismas autoras que yo, ¿no? Entonces, cuando comienza ese diálogo y comenzamos a cuestionarnos algunas cosas, ¿no? Y a preguntarnos por qué pueden estar proponiendo estos cuerpos no normativos, ¿no? En la obra de estas autoras, y así es como llegamos tanto a los textos como a esta perspectiva de lectura, ¿no? Que creo que también era lo que más nos interesaba. Y una cosa, cuando en 1998 tuve la oportunidad en el Instituto Caro y Cuervo, Carlos Fuentes dio una clase sobre el boomerang, se llamaba, de la literatura latinoamericana. Y eso después lo convirtieron en un capítulo, un artículo de Nueva Geografía de la Novela. Y hablaba ahí, claro, en ese momento hablaba de, no sé, de Ángeles Mastretta y de otras autoras mexicanas que uno diría, hoy no, estas ya no, estas ya son muy grandes, pero, pero ya como que en el 98, hace 30 años ya llamaba la atención sobre, ojo, hay unas autoras que están ahí y sobre las cuales no se ha llamado la atención. Recuerdo que en alguna clase he hablado un montón de Rosario Castellanos diciendo, ojo, pilas, no estamos leyendo suficientemente a Rosario Castellanos y ella es fundamental. No sé si, Marta, creo que ibas a decir algo. Sí, iba a decir que incluso volvemos reiteradamente a esto del boom, ¿no? Porque está el boom primigenio, que ya sabemos, pero ahora que mencionabas lo de Ángeles Mastretta, recordaba cómo hay un artículo de Susana Reis
que hablaba del boom también de las autoras latinoamericanas de los años 80, ¿no? Y hablaba Claro, justamente de Laura Esquivel, de Ángeles claro. Mastreta, ¿no? Y cómo eso quedó ahí, parece que en un cajón, se intentó visibilizar a esas autoras. Y como contrapartida tenemos como esa doble invisibilización de la generación de Rosario Castellanos, Sí. etcétera, ¿no? Y cómo se intenta retomar todo eso y ahora por fin parece que sí ha funcionado, quizá por cuarta ola de los feminismos, ¿no? Por los motivos que queramos un poco buscarle a este nuevo movimiento de marketing editorial que parece que ahora por fin se está triunfando y sí que se está dando esa visibilidad a una generación de autoras que quizá esa parte mala es que parece que de algún modo invisibilizan más a las autoras anteriores, ¿no? Por lo menos en efectos de mercado editorial y de un público lector más amplio. Creo que no sucede así con la perspectiva académica, ¿no? Y sobre todo de estudios universitarios y quizá más en posgrado, que es donde más se ve, que sí que estamos, al menos desde España, estudiando por fin a las escritoras del siglo XX, ¿no? Que es algo a lo que hemos tardado en llegar, creo, pero que creo que ya estamos ahí, ¿no? Y de hecho, Andrea creo que ha impartido justamente este año también clases sobre Rosario Castellanos y otras autoras, ¿no? Entonces creo que quizá una parte positiva que sí se le puede sacar a este fenómeno del nuevo boom es que nos está haciendo volver también la vista a las antecedentes un poco de esta generación de escritoras, ¿no? Y que las estamos empezando a estudiar y a leer muchísimo más desde España. Sí, volviendo sobre la Neteli Meruane, una, hablemos primero de los cuentos. Los cuentos, los dos cuentos del corpus que ustedes analizan es extraordinario. Bueno, cuando llegó el artículo, miré los cuentos. Yo honestamente, pues conocía a las autoras, obviamente, pero no me había fijado particularmente en esos dos relatos y son extraordinarios. No sé si quieren comentar primero los cuentos y luego entramos al artículo. Hongos es maravilloso. No, no sé cuál de las dos se anima a hablar de hongos. Bueno, me animo yo. Bueno, la verdad es que Hongos a mí desde el primer momento me fascinó. Es cierto eso, como ya os he comentado, yo empecé leyendo a Nettel en novela y luego bueno, fui a los cuentos que se habían publicado antes que esta novela. Y la verdad que me fascinaron todos los cuentos de ese libro. O sea, el cuento Homos está dentro del matrimonio de los peces rojos. Sí. Y bueno, hacemos un pequeño resumen dentro del artículo, pero se ha calificado desde la crítica el libro completo como un bestiario. Pero bueno, es un poco más, creemos Marta y yo, que es un poco más que un bestiario. No solamente aparecen animales o los protagonistas son animales o seres vivos, organismos vivos, sino que también hay un trabajo con las corporalidades que se alejan de lo humano y se acercan a otras formas de vida, no solamente en lo físico, sino cómo establecen los humanos relaciones con los animales, cómo incluso encuentran situaciones análogas entre sus vidas y las vidas de algunos animales con los que conviven. Pienso precisamente en el cuento del matrimonio de los peces rojos. Y la verdad es que, aunque a mí no me han interesado particularmente la literatura que tiene que ver con lo animal, como en ese sentido, aunque sí es cierto que ahora, por Uh, cuestiones aleatorias, Marta y yo estamos entrando también en el terreno de lo animal, no me interesaba particularmente, pero este cuento sí. Es interesantísimo cómo pone en relación el hecho de la experiencia de ser parasitada por un hongo en comparación con el ser un parásito dentro de una relación o tener un parásito dentro de una relación matrimonial y extramatrimonial. Y cómo ellas va sin llegar a ser, porque no es, a nuestro parecer y por la crítica que ha trabajado este texto, no se adhiere a ningún género que no sea realista. Sí es cierto que hay una serie de metáforas, de símiles que utiliza la autora que la hacen ir convirtiéndose ella misma poco a poco, como en un hongo, sí, una forma de vida similar a la de un hongo con esas persianas bajadas, esa oscuridad, esa humedad dentro de la casa, el hecho de estar completamente sola, encerrada sobre sí misma y únicamente preocupada por su supervivencia, la hacen asimilarse bastante a un organismo micótico. Pero bueno, nos interesaba también
a mí particularmente esa relación que tiene con el deseo, como ese cuerpo ocupado por un deseo que no está de ninguna otra manera, ¿no? Sí, hay una cosa Eh, bien bonita sobre sobre la forma en la que está narrado ese cuento que me llamó muchísimo la atención. Ella es una violinista que se enamora de un músico en Copenhague, no sé qué, muy famoso y tal, director y no sé qué. Establecen una relación ahí de amantes, digamos, en distintos momentos, varios encuentros y tal. Y una cosa que me gustó muchísimo es la suavidad con la que se va narrando toda la historia. Yo decía, pero yo lo leí la primera vez y ayer lo volví a leer y decía, claro, esto podrías hacer una novela, es extraordinaria. La manera en que ella va evolucionando y va convirtiéndose en eso, en un parásito que termina encerrándose en su casa. Una cosa muy impresionante. Ese primero es maravilloso. Sí, Y el digamos que otro es mucho más contundente. No sé si quieras hablar, sí, Marta, del realmente lo otro. que íbamos a decir es como que Hongos es un cuento de largo aliento, que me ha Sí, gustado mucho lo que acabas de decir, Hugo, porque creo que efectivamente desarrollando más esa historia sí que es una historia que daría sí, para una novela, ¿no? Y de hecho otra de las cosas también que más nos interesaba del cuento es cómo hace esa contraposición entre ese hongo genital del que se contagia por esa sí, relación matrimonial, que se podría considerar quizá casi como esa consecuencia o secuela de la desviación moral, ¿no? De esa infidelidad extramatrimonial, etcétera. Pero como justamente hay una perspectiva desde los feminismos contemporáneos, porque contrapone esas ganas de alimentar y mantener ese hongo en su cuerpo con el hecho de que la madre de la protagonista sí. también, ¿no? Ella recuerda cómo de niña veía cómo su madre luchaba continuamente contra un hongo que tenía en el pie, ¿no? Y está como esa contraposición también entre esas dos generaciones de mujeres, ¿no? Que una luchaba por adecuarse a la norma de la salud, belleza, ¿no? Etcétera, que es un poco de lo que hablamos también en el artículo, mientras que su hija, ¿no? Años después tiene también un hongo y no está obsesionada con querer que ese hongo desaparezca de su cuerpo, sino todo lo contrario, ¿no? Quiere poco reivindicar, cultivar esa corporalidad diferente que se sale de los mandatos un poco del sistema, ¿no? Y esa era una de las partes que nos parecía también como más sobresalientes del cuento y uno de los grandes aciertos, ¿no? Creemos que habría dado para mucho más, pero también hay algo especial en el hecho de dejarlo justamente en esos límites cerrados del cuento, ¿no? Que se El cuento, disparan sí. también como múltiples lecturas. Pero sí que es cierto que frente a Hongos, que es un cuento más largo, el cuento de lo profundo de Lina Meruane es como Brutal. esa contraparte también por la condensación, ¿no? De Sí, tanta información. Si lo veis, bueno, Hongos es un cuento de unas 10 páginas, digamos, ¿no? 10 12 páginas, y sin sí. embargo en lo profundo estamos en un cuento de apenas 3 páginas, ¿no? Es un cuento muy denso, pero muy breve, ¿no? Y por eso en cada frase hay que analizarla, ¿no? Hay que leerla, releerla, ¿no? Con mucha paciencia, exactitud, porque de cada uno de los enunciados, de cada una de las frases se puede sacar muchísimo contenido, ¿no? Muchísimas líneas de fuga en el texto. Y eso es una de las cosas que más nos gustaron también, porque es un cuento bueno, en este caso tenemos a una mujer también protagonista. ¿No? Ambos tienen esa focalización en un personaje femenino que, bueno, ella nos damos cuenta de que el cuento empieza cuando la llaman de un hospital porque se ha sometido a una operación, ¿no? Y tenemos a esa institución médica persiguiendo a ese sujeto porque tienen que volver a intervenirla médicamente para cerrar el agujero que ha quedado abierto después de esa operación, ¿no? Han dejado un agujero abierto durante unos días para que la herida terminase de supurar, no se infectase y una vez que ya estuviese bien curada, cerrarla, ¿no? Intervenirla quirúrgicamente de nuevo, pero vemos que esta mujer, no este sujeto que ha sido operado, se niega por completo a someterse a esa segunda intervención, digamos, ¿no? Esto es una cosa que hace saltar todas las alarmas de la institución médica, sobre todo no porque no entienden, ¿no? Cómo puede ser que esta mujer, este sujeto, esté libre de algún modo por la calle, en la vida, en la sociedad, con un agujero en su cuerpo abierto que no se quiere cerrar, ¿no? Y hay un poco que desenmarañar el porqué de esto, ¿no? Y leer un poco entre líneas, casi en el cuento se diría, para darnos cuenta de que efectivamente con una serie de como apuntes que lanza la administrativa, ¿no? De este hospital que llama a esta protagonista, nos damos cuenta de que el oficio de ella es la prostitución, ¿no? Y que se ha dado cuenta precisamente en esos días que ha tenido ese agujero abierto, no parece que es en alguna parte del abdomen, pero ni siquiera queda muy claro en el cuento, de cómo está utilizando ese agujero, digamos, como un nuevo agujero para el deseo, ¿no? Y para sacarse provecho y ese rédito económico a ese agujero que no debería estar en su cuerpo, pero que
por circunstancias médicas, por cierta fortuna, está ahí, ¿no? Y cómo ella se da cuenta de que puede sacar ese provecho de ese agujero, ¿no? Entonces decide no intervenirlo y por lo tanto va contra la norma de la salud, va contra la medicina, ¿no? Que también tiene una lectura como biopolítica bastante interesante, incluso este cuento, ¿no? Pero nos interesaba mucho esa lectura como tan concentrada en esas apenas 3 páginas del cuento, ¿no? Y todo lo que hay ahí que analizar. Nos pareció un cuento potentísimo y bueno, el libro en general de Avidez de Meruane, la verdad que tiene textos súper interesantes y desde luego es muy recomendable también. Sí, una cosa que ustedes hacen muy bien y que aprovechan muy bien, extraordinaria en el cuento, es como la confrontación esa entre las, como la, ¿cómo lo digo? La autoridad patriarcal, digamos, dando imposiciones sobre qué es lo que pasa con, por ejemplo, las instituciones, ¿no? La fidelidad en el matrimonio para el caso de Mm. Hongos, incluso la sobriedad de Mauricio tomando muy distante él, la suegra llamando a la muchacha, por Dios, ¿qué estás haciendo? Y es en uno, y en el otro es toda esa cosa de de biopolítica de la sanidad, ¿no? Las enfermeras, las administrativas diciéndole qué está haciendo usted con su cuerpo. Y sin embargo, estas dos protagonistas, como tomando distancia de esas instituciones que se quieren Mm. imponer, y ellas diciendo, no, espere, mi cuerpo va por otro lado, la manera en que voy a aprovechar la palabra que Mm. uso, la voy a usar o voy a servirme de, en un lado los hongos, en el otro lado lo profundo, el agujero ese, cómo es que voy a vivir con esto y cómo es que voy a, no sé si la palabra es empoderarme de otra manera, servirme de esta otra manera, no sé si querrían hablar de eso. Realmente es empoderarse, ¿no? Es esa Sí. cosa de tomar agencia con respecto a sus propios Mm. cuerpos, ¿no? Que parece que a las mujeres siempre se nos ha dicho cómo tenemos que vivir, cómo tienen que ser nuestros cuerpos desde que somos niñas, ¿no? Prácticamente, ¿no? Entonces aquí hay un darse cuenta de y tomar sobre todo agencia sobre esa corporalidad. De hecho, bueno, Andrea, si quieres contar también un poco esta idea de cómo llegas tú de ese cuerpo para otros a ese cuerpo para sí, ¿no? Y cómo es la idea un poco que desarrollamos en el texto también. Sí, bueno, totalmente de acuerdo con lo que decís. O sea, tiene una lectura desde, efectivamente, desde ese posicionamiento contra la institución médica que podría escribirse un artículo solamente centrándonos en eso, sin siquiera meternos con la cuestión de los mandatos de la belleza y de cómo se ha construido la subjetividad de las mujeres, que es súper interesante también. Pero sí, a mí me interesaba particularmente porque, bueno, son un poco las líneas que trabajo en mi tesis. Pero bueno, leyendo este ensayo fantástico que tiene Marcela Lagarde, que es Los cautiverios de las mujeres, que es un ensayo amplísimo que toca muchísimas aristas. De hecho, tiene el subtítulo de Locas, monjas, prostitutas y madresposas, me parece que es como todas las formas de cautiverio posibles de las mujeres. Y ahí ella hace un desarrollo muy interesante y además en capítulos muy sencillos de leer sobre cómo los modos de subjetivación que se han impuesto sobre las mujeres vienen determinados por la idea esta del cuerpo para otros. Como el cuerpo debe estar dedicado a los otros, no solamente en tanto que nuestra subjetividad y nuestro cuerpo lo modela la mirada patriarcal, en el sentido de que se nos enseña que tenemos que ser deseables para un ojo masculino, sino también la cuestión de la maternidad, que también, y yendo un poco a lo que comentábamos al principio, creo que todas estas autoras del siglo XXI apuestan por esa subversión de todos estos modelos de corporalidad hegemónica que se han venido promocionando, pero también contra otro gran mandato de la subjetividad femenina como es la maternidad y que creo que precisamente ahí está también Mónica Ojeda haciendo esto. Pero bueno, volviendo un poco a Lagarde, esta idea del cuerpo para otros en esas dos vertientes, ella la contrapone al concepto del cuerpo para sí, que recoge de una socióloga, de Franca Basaglia, pero que también es un concepto que Simone de Beauvoir menciona en su segundo sexo, y es un concepto complejo que se ha manejado desde la crítica feminista y que viene a enarbolar como toda esa parte de la subjetividad femenina que se ha pretendido opacar, que no ha formado parte de esos modelos de construir la feminidad, digamos. Entonces ahí entra la mala mujer, la mala madre también, pero entra la impureza, entra la suciedad, entra el cuerpo no sano,
entra la no heterosexualidad, entra la no sumisión, entra una serie de cuestiones que lo que viene a decir Lagarde es, bueno, toda esta parte negativa que nos han obligado a rechazar, que nos han dicho que no puede formar parte de nosotras porque entonces estamos fuera de la categoría política mujer, es lo que vamos a tener que incorporar y es lo que vamos a tener que reivindicar para que nuestro cuerpo sea para nosotras, es decir, ese cuerpo para sí y no un cuerpo para otros. Entonces, a mí me interesaba esto precisamente en tanto que estas dos autoras y Mariana Enríquez, Mónica Ojeda en algunos de sus textos también, proponen esa reivindicación de todas las zonas opacadas, de toda la abyección, de toda la suciedad, de todo ese potencial contaminante que tiene el cuerpo femenino, que ha tenido que estar, como digo, silenciado y absolutamente suturado dentro del interior de las fronteras corporales para sacarlo afuera y decir, bueno, esto también somos nosotras y también nos empoderamos y también es un ejercicio feminista dentro de, podríamos decir, feminismo, un feminismo sucio, reivindicar todas estas cuestiones que aparentemente nos alejan de esa categoría política mujer y nos acercan a lo monstruoso, a lo anómalo y a todas estas categorías que demarcan un poco la frontera entre la norma y lo que no pertenece a ella. Y Y una cosa, luego, dime, Marta. no, continúa vos si quieres. Sí, bueno, iba a decir que luego hay otra cosa también muy interesante que incorporábamos y es que es cierto que muchas de estas autoras del nuevo boom latinoamericano, femenino, del siglo XXI, están trabajando con la idea de esos cuerpos otros y de esas corporalidades no normativas, ¿no? Y podemos pensar en esas formas de autoconstruir esas corporalidades diferentes, que lo tenemos, por ejemplo, también en Las cosas que perdimos en el fuego, de Mariana Enríquez, ¿no? Y Mm. lo comento porque es un relato, creo que ampliamente leído, pero en estos cuentos íbamos un paso más allá porque ya no estaban construyendo solo un cuerpo otro, desviado de la ley, enfermo, sucio, etcétera, sino que están apuntando ya también a otra cuestión que es la del deseo. Entonces ya no hablábamos solo con estos dos cuentos que trabajábamos en el artículo de la idea de ese cuerpo otro, ese cuerpo abyecto, sino que incluso se veía en esos argumentos de los textos como el hecho de que haya una corporalidad, una integridad corporal obligatoria, ¿no? Que esto es una idea que tomamos de Robert McClure, nos lleva también al hecho de que exista, ¿no? Bajo esa mirada patriarcal y ese mandato patriarcal, una obligación de la deseabilidad también de los cuerpos de las mujeres, ¿no? Y que normalmente parece que la gran mayoría de textos utilizan esos desvíos de la corporalidad normativa y de la belleza femenina como una manera de resistir un poco o de contraponerse esa deseabilidad corporal obligatoria, ¿no? Es decir, muchas veces como una estrategia también para luchar contra la violencia de género, ¿no? De si no somos bellas, no somos atractivas, etcétera, vamos a poder resistirnos de algún modo a esa violencia de género. Pero lo más interesante de estos dos cuentos es que no rechazan esa deseabilidad de sus cuerpos, sino que defienden la posibilidad de ser deseables también ante esa mirada patriarcal, pero defender esa deseabilidad de algún modo desviada, ¿no? Precisamente por tener esos cuerpos desviados de la ley de salud-belleza, que es lo que comentábamos, y esto también lo hemos trabajado de esta manera porque es una cosa en la que viene pensando también desde hace tiempo Andrea, que tiene otro artículo que publicó, en este caso creo que era sobre Jacinta Escudos y María Fernanda Ampuero, si no recuerdo mal. Bueno, ahora nos puedes contar también un poquito de esto, que empezaste a pensar cómo ya no estamos hablando solo de los cuerpos, sino que estamos haciendo, o estas narradoras están haciendo sobre todo, esa un poco esa línea, trazando ese eje entre cuerpo y deseo, ¿no? Y cómo quizá tenemos que empezar a hablar también de cómo es ese deseo femenino, ¿no? Y cómo está funcionando o trabajando. Claro, es que hay una cosa que yo quería subrayar y es que desde el comienzo ustedes en el texto claramente, desde el resumen de hecho, abiertamente dicen, bueno, aquí vamos a caminar por tres ejes, digamos, vamos a irnos por los estudios de género, por los estudios sobre corporalidad y por las teorías de la monstruosidad y la adyección. Y entonces, listo, perfecto. Pero cuando uno lee el artículo, como que en casi de la última parte, el tema del deseo está perfectamente desarrollado y también es un eje de análisis, digamos, que de hecho cuando yo leí, esta mañana, cuando releí los cuentos ayer, en la mamá
de la protagonista de Hongos, el que no se note el hongo, que tanto en la mamá que no se note el hongo, como en la suegra, el gran, el reparo que le pone la mamá de su marido es, por favor, que no se note lo que estás haciendo. Es una frase ahí que le suelta que dice, casi que ni siquiera le reprocha el tema del deseo, sino que por favor que no se note. Esa es una. Y en el otro cuarto, en lo profundo, son estas enfermeras, esas instituciones, esas administrativas, quienes están, como que son ellas las que ponen la sospecha, ¿no? ¿Tú qué estás haciendo con eso, no? Como que son ellas las que, como que el antecedente era, esto sabemos que existe, pero no lo dejamos ver y ahora tú lo estás dejando ver, ahora como que el deseo se está mostrando y ese termina siendo el gran tema, digamos. No sé si querrían hablar de eso. No solo sobre los tres ejes que ustedes plantean, los estudios de género, los estudios sobre corporalidad y lo monstruoso, que, que, que hacen ya parte como de la lógica, digamos, en donde se mueve esta crítica, sino también ese otro paso sobre creo que la palabra que usó Marta fue deseabilidad, como que genera toda Sí, una línea nueva de análisis que es súper interesante. sí, bueno, esto lo estuvimos pensando y bueno, lo estuve pensando también que a partir también de la lectura que Marta me ofrecía de Teoría Crip de Robert McClure, pensando en esa obligación de la integridad corporal obligatoria impuesta cuando lo ponemos en relación con el género. Entonces, si Adrienne Rich y Monique Wittig hablan también de una heterosexualidad obligatoria, sobre todo cuando hablamos dentro de la construcción de la subjetividad de las mujeres, si Butler habla de que esa performatividad de género tiene que ir orientada a la reproducción de unos determinados roles que se adecúen a esos modos de subjetivación de la feminidad, y lo atravesamos con esta idea de la integridad corporal obligatoria, yo pensaba, eh, claro, sobre nosotras existe un modelo de belleza muy cerrado, muy concreto, a partir del cual nosotras tenemos que cumplir determinados criterios para presentarnos deseables. Entonces, como con el cruce de de estos tres mandatos sociales, digamos, eh, yo pensaba, digo, bueno, es que existe un régimen de deseabilidad corporal obligatoria que está impuesto sobre todo o con mucha mayor incidencia para los sujetos feminizados. Entonces podemos empezar a pensar esto no solamente desde esa construcción de la corporalidad que se aleje de la normatividad, que se aleje, como decía Marta, por un lado, a fin de evitar la violencia patriarcal, por otro lado, a fin de inaugurar unos nuevos cuerpos para el deseo, digamos, sino también pensando en el deseo, porque, y ya esto también tiene mucha relación con la abyección tiene como dos líneas fuertes desde los estudios de Kristeva, que son de un lado la parte física, lo que representa la impureza, lo que representa el cuerpo contaminante, también tomando la teoría de la antropóloga Mary Douglas en Contaminación y Tabú, eh, sino que también tiene una línea fuerte dentro de la abyección moral. Y aquí entra la cuestión del deseo. ¿Qué deseos a nosotras se nos presentan como posibles, reconocibles como un deseo legítimo, y qué deseos escapan de todo eso? Entonces, en el texto que decía Marta, voy un poco más allá con ese tema por que aquí lo dejamos efectivamente hacia el final, lo dejamos caer, luego en ese otro texto yo seguí profundizando en esta cuestión y tomaba dos textos de Fernanda Melchor y de Jacinta Escudos, donde presentan unas formas, ya no corporalidades, sino unas formas de experimentación del deseo y del placer que precisamente van a esa o se orientan a una lectura desde esa abyección moral, como qué deseos nosotras no podemos tener. Que no solamente un deseo homosexual, que esto, por suerte, ya hemos pasado por ello, sino qué deseos con respecto a las relaciones heterosexuales y con respecto a la posibilidad de una opresión o una violencia patriarcal podemos estar viviendo y van a ser igualmente censurables.
Entonces, esa investigación va por otro lado, también por cuestiones de extensión y de desarrollo de la tesis. No voy a poder desarrollarlo, valga la redundancia, como hubiese querido o como hubiese imaginado que podía hacer. Pero bueno, es una línea que también es interesante porque nos confronta, o por lo menos las autoras se están encargando también de confrontar una cuestión que es bastante importante, que ya no es solo cómo nos presentamos nosotras ante los ojos de los demás o cómo no queremos presentarnos ante los ojos de los demás, retomando esa idea de la deseabilidad corporal obligatoria, sino qué formas de deseo están legitimadas y qué formas de deseo no lo están y cómo hacemos para reivindicar todo eso que no está legitimado con respecto al deseo. Y ahí sí es cierto que últimamente en España, con los debates acerca del consentimiento, la ley del solo sí es sí, toda esta cuestión, ha habido mucho debate social acerca de esto y Clara Serra tiene un texto en Cuadernos de Anagrama bastante interesante que se titula El sentido de consentir, que va un poco en esa línea. Y estaba pensando también ahora, volviendo un poco al argumento de los cuentos, ¿no? Y todo ese potencial que tiene en el cuento de hongos, porque es muy interesante cómo la protagonista al principio decide no tratarse esos hongos porque le conectan de una forma como muy íntima, muy profunda con su amante, ¿no? Con este músico con el que establece una relación. Sin embargo, él, no, la figura masculina, sí que se trata esos hongos porque prefiere quitarse cuanto antes esa suciedad, ese desvío de su cuerpo para mantenerse un poco también en el relato de su matrimonio, ¿no? Como que impera la idea del matrimonio y de su mujer oficial por encima de la amante, ¿no? Y aquí hay un punto como muy, muy interesante, ¿no? Muy, muy relevante en el cuento porque la protagonista podría haber decidido perfectamente en el momento en que su amante sí que lucha contra los hongos, ¿no? Vale, pues si él ya no va a tener esos hongos, yo también lucho contra ellos y me medico, ¿no? Busco un tratamiento para esos hongos, porque como él ya no los va a tener, eso ya no implica que yo esté cerca de él, ¿no? Porque al principio del cuento sí que como comparten el hongo, ¿no? Los dos, ese hongo genital, parece que es una forma de unión entre los amantes. Y en el momento en que él se lo trata, ella podría decidir tratárselo también, ¿no? Para seguir en conexión con el amante. Pero creo que ahí está la parte más reivindicativa desde los feminismos, de decidir, bueno, ya no mantengo el hongo por él y porque me conecte con él, sino porque me estoy un poco empoderando, como decía Hugo, y tomando esa decisión sobre mi cuerpo, ¿no? Y si, de hecho, sí que hay un momento en el que ella cree que el amante la va a seguir deseando, pese a tener los hongos, ¿no? Que ahí está esta cosa de otro deseo es posible, me pueden desear como cuerpo abyecto, cuerpo monstruoso, ¿no? Pero llega un momento en que el amante decide privilegiar, ¿no? Su relación de pareja matrimonial y alejarse de ella y aún así ella dice, bueno, me da igual y voy a poner mi deseo de construir mi propia corporalidad, no ese cuerpo para sí, por encima de esa relación sentimental, heterosexual, etcétera, con él, ¿no? Y ahí me parece que también estaba otro de los puntos quizás más interesantes de este cuento de Nettel. Hay una cosa que también, respecto de ese alejarse de, que dijo Andrés Broto, y es frente al mandato patriarcal, por ejemplo, no sé, del amor romántico, que un poco, sí, bueno, él se va a tratar el hongo, yo también me lo voy a tratar y tal, pero parte del asunto acá es ese empoderarse y no, yo, yo voy a decir una cosa, no sé si yo también me vuelvo un hongo, ¿no? Ese de encerrarse, bajar las persianas, voy a vivir escondida, eso le da un tono ahí porque el cuento no, yo pensaba, el cuento no se llama hongo o el hongo, sino hongos, que es una cosa como un plural ahí muy raro. Ese alejarse de los mandatos es súper interesante. En uno, para el caso de la- el amor romántico, por decirlo de alguna manera, y en el otro, del aprovechamiento capitalista, que ustedes también lo dejan ahí como pues lo desarrollan un poco, y es, ¿qué se hace con eso, no? ¿Qué se hace con la monstruosidad? ¿Cómo me empodero? Y el empoderarme me da como una nueva oportunidad, una nueva manera de vivir, que es súper interesante. No sé si quieren desarrollar algo de esto. Bueno, yo que con tus palabras pensaba también en otra cuestión que es la de que también tratábamos, ¿no? Y al ir un poco de esto, que es la cuestión de clase, de cómo Sí. quizá no está tanto en los relatos, pero nosotras la sacábamos, ¿por qué?
porque el mandato patriarcal no entiende de clases, ¿no? Y de algún modo, esto que decimos de que la ley nos hace a todos iguales, pues el mandato patriarcal un poco nos hace a todas las mujeres iguales. ¿Por qué? Porque tenemos dos figuras muy contrapuestas, ¿no? En un caso estamos como ante una mujer que digamos que es de clase alta, ¿no? Casi de la alta sociedad, porque es música profesional, violinista, ¿no? Se codea en unos entornos, en unos ambientes de este tipo. Y por el otro lado tenemos a una mujer que es de clase baja, ¿no? De esos bajos fondos casi que se mueve en entornos de prostitución, ¿no? Con clientes, etcétera. Con lo cual son dos fenómenos muy contrapuestos, pero que las llevan de algún modo a empoderarse a través de esa corporalidad disidente de la misma manera, ¿no? Y aquí estaba esta idea de cómo ese mandato patriarcal no entiende siquiera de clase, ¿no? Y las estrategias, estas estrategias feministas un poco de resistencia, las emparentan a las dos, ¿no? Aunque vengan de lugares tan diferentes, ¿no? Y esto es otra cosa sobre la que quizás no se reflexiona directamente en los cuentos, pero que a la hora de hacer esta lectura comparada, ¿no? Y comparatista creo que llama también bastante la atención, ¿no? Y nos parecía algo también como bastante reseñable de los cuentos. Sí, y hay un punto ahí también que podríamos haber desarrollado, pero también por cuestiones de extensión tampoco se puede decir absolutamente todo, que también tiene que ver con el sistema capitalista y cómo este sistema nos empuja a las mujeres, aliado con el sistema patriarcal, nos empuja a las mujeres a una cuestión de consumo de operaciones estéticas a fin de casi parece cerrar cada vez más el cuerpo, alisarlo, purificarlo, hacerlo eh, más, menos, digamos, menos monstruoso o que refleje menos los signos de la decadencia y de la, bueno, de los procesos naturales del cuerpo, que es un Iba poco a decir, hacia de la vida donde, real, sí. claro, de la vida real, efectivamente, entonces nos aleja de eso, pero también conlleva conlleva un consumo que el capitalismo tiene perfectamente asumido y que explota, vamos, sin ningún problema, y cómo en este caso, en el caso sobre todo de lo profundo, precisamente no se acude a una operación estética a fin de sacar más rédito del propio cuerpo, sino que precisamente no vamos solo contra la institución médica, sino que vamos también contra la industria estética, dejando ese cuerpo abierto, supurante, que deja prácticamente al aire las vísceras y desde ese lugar ilegítimo, digamos, saca ese rédito económico que no está contemplado. O sea, al final abre una línea de fuga un poco dentro de la economía libidinal, digamos. Sí, una cosa, escuchándote hace un ratito, Andrea, creo que fuiste tú quien dijo que en otros trabajos, por ejemplo, habías estado leyendo a Fernanda Melchor. Ujú, Cuando, claro, en estos dos cuentos, digamos, de la Guadalupe Nettel y de Ina Meruane, el tema ese de ese salto que ustedes hacen, o sea, como digo, esos puentes más bien, esos puentes que ustedes establecen entre esas tres líneas de análisis y desembocar luego en el tema de la deseabilidad. Creo que tú hablabas de, en el caso de Fernanda Melchor también podría desarrollarse. ¿Qué otras autoras podríamos o qué otros textos, un poco para no concentrarlo en autoras, digamos, sino en narrativa? ¿Qué otras narrativas podrían estar mostrando esto también de ese nuevo puente, digamos, hacia la deseabilidad? Bueno, creo que ya lo mencionaba Marta antes, el cuento de las cosas que perdimos en el fuego de Mariana Enríquez es capital a ese respecto. No se posiciona, nosotros también hacemos como la puntualización dentro del artículo, que quizá Mariana Enríquez y el cuento de Subasta de María Fernanda Ampuero están un poco posicionados contra esa deseabilidad corporal obligatoria, o sea, hay una reivindicación del cuerpo objeto, pero a fin de rechazar ser sujetos deseables. O sea, va un poco ahí como el deseo de ser repugnada por el otro a fin de salvar la integridad y con un objetivo de supervivencia, digamos. Y luego estos textos, este texto de Nettel y el de Lina Meruane van un poco, se posicionan ante como un posible desvío, una posible línea de fuga de esos modelos de deseabilidad corporal obligatoria. Aparte de estos, hay otros textos que se cruzan también con otras cuestiones y entran dentro, por ejemplo, también del fantástico,
Pienso en que podría encajar dentro de esta línea el cuento de Cocodrilo de Jacinta Escudos, que va un poco, hay una metamorfosis, digamos, ¿no? Una niña que va a sufrir un ritual, el ritual es la ablación del clítoris, sobre su comunidad cae una leyenda, una maldición, digamos, que es que la niña que no se somete al ritual acaba convirtiéndose en cocodrilo. Entonces ella efectivamente acaba convirtiéndose en cocodrilo para evitar ese ritual. Entonces digamos que es una modificación de la corporalidad que entra también dentro de las líneas de lo fantástico, a fin de evitar una violencia que, aunque se ejerce por parte de las mujeres, viene también de un régimen patriarcal. Entonces también podría entrar ahí. Pienso también en Subasta. Marta, ¿se te ocurre a ti alguno? Porque yo tenía Soroche, algunos apuntes. Mónica Ojeda, ¿no? También Soroche podría de Mónica estar Ojeda como también también. reivindicación de, en este caso, los cuerpos gordos, ¿no? Y cómo esto también conecta mucho con todas estas lecturas, ¿no? Que van haciendo desde diferentes lados, ¿no? Que unos tienen que ver más con el cuerpo, otros menos y con diferentes anomalías del cuerpo, ¿no? Que se salen de ese estereotipo de belleza femenina, claramente, ¿no? Y luego alejándonos un poco del cuerpo, ¿no? Y por retomar lo que comentabas de Fernanda Melchor, ese texto del que tú hablabas también tan maravillosamente, que era Dale un besito, ¿no? De Fernanda Melchor, que también nos pone en una perspectiva súper interesante, ¿no? Que es un poco la de cómo se construye ese deseo femenino y cómo si nos han, bueno, de hecho si quieres contar un poco el argumento tú del cuento, Andrea, porque creo que también esta línea que se aleja un poco más del cuerpo, pero que sí que nos habla de esos deseos abyectos, no más que de esos cuerpos abyectos, también está tomando importancia ahora en la narrativa. Sí, bueno, va un poco y este era también, establecía el diálogo con y todos esos hombres viéndome de Jacinta Escudos, que está en Los Cuentos Sucios, me parece, yo creo que está en Los Cuentos Sucios y no en El Diablo sabe mi nombre. Pero estos dos textos hablan un poco implícitamente llevan la pregunta de si nos han enseñado, si nuestro aprendizaje dentro del terreno de la sexualidad parte de la mirada patriarcal, se nos ha enseñado desde esa óptica. ¿Qué sucede cuando nosotras mismas sentimos un determinado placer y sentimos un determinado deseo por prácticas que tienen que ver mucho con la violencia patriarcal? Y pongo un poco de contexto. Este cuento de Dale un besito no lo tiene en ningún libro, está publicado online en la revista Vice. Y no lo conozco. Y es un texto que está por ahí medio perdido, al que yo llegué un poco por casualidad y que es fantástico, no literalmente, porque es muy realista y precisamente por eso es tan perturbador, pero es muy interesante porque plantea la situación de una chica que hace autostop para moverse hacia su casa y la coge un chico joven en una furgoneta. Ella en un principio se muestra receptiva a algunos acercamientos que tiene el chico con ella, da pie a una eventual relación sexual o un acercamiento, digamos, y el chico acaba queriendo acostarse con ella y ella en un determinado momento del cuento dice, no, hasta aquí, yo ya no quiero esto, pero el chico procede a violar a la muchacha. Ella consigue escapar en mitad de la violación, huye de la furgoneta y cuando llega a su casa tiene el mejor orgasmo de su vida. Entonces el cuento nos pone al lector en la situación de cómo es posible sentir placer tras una violación. Cómo es posible que esto genere sí, un determinado placer sexual si es una práctica violenta y es una práctica de opresión y es una práctica que ninguna de las otras debería desear. Y esto también se pone en relación con una película de hace unos años de Paul Verhoeven que se titula Él, donde también la situación de una mujer, además una mujer directiva de una empresa, una mujer con muchísimo poder, sola en su casa una noche, entra un violador a su casa, la viola y ella, después de esa experiencia, se da cuenta de que efectivamente también ha sentido placer y vuelve a ponerse en contacto con el violador para repetir la experiencia. Entonces nos ponen en una situación muy complicada,
muy comprometida y problemática como mujeres y como mujeres feministas, pero nos lleva a preguntarnos por esas fantasías de violación y esa idea de, bueno, hemos tenido esa abyección moral de la que hablaba antes también, ¿no? Si nos han enseñado a unas determinadas cuestiones y nuestra educación sexual ha estado fundada sobre una mirada patriarcal o ha sido orientada por ese mandato patriarcal, ¿cómo vamos a deshacernos tan fácilmente de esto y cómo vamos a evitar que esto suceda si realmente es lo que nos han enseñado, que se supone que nos gusta? Entonces ponen un poco en esa tesitura al lector y a mí me parece que precisamente con todos los debates que hay sobre el consentimiento es una cosa que se debe discutir y que precisamente desde la literatura se está haciendo y es cierto que el cuento de Melchor es de 2015 me parece, pero el cuento de Jacinta Escudos es del 99. O sea que ya en el 99 ella no lo lleva a término, pero esa misma situación, una situación parecida al del cuento de Fernanda Melchor, sucede en su imaginación mientras está bailando delante de un montón de hombres porque se dedica al baile en un cabaret. Entonces, te ponen en un contexto complejo de preguntarte por esos deseos que no pueden ser legítimos para las mujeres o que desde la óptica feminista no son legítimos, pero que precisamente están siendo puestos sobre la mesa desde las posiciones feministas y cómo no solamente existe un régimen de deseabilidad corporal obligatoria con respecto al que las autoras se posicionen contra o se posicionan ante él y lanzan otras propuestas, sino que también implícito en ello hay unas formas del deseo, unas determinadas directrices para el deseo sexual que también están siendo cuestionadas desde ahí. Y ahí abres unos áreas de debate que son durísimos. Es No, no, complejo no, no, y, no quiero no, y entrar ahí. hay que andarse con mucho cuidado con esto. Yo pensé, eso salió en un artículo y realmente yo pensé que me lo iban a echar para atrás precisamente por estas cosas, pero parece ser que la argumentación gustó, estuvo bien, así que ahí está. No sé Sin si ir Marta querías. Dime. Sí, iba a decir que sin irnos a cosas tan quizá comprometidas, ¿no? Políticamente y quedándonos un poco con esta idea de las imperfecciones de los cuerpos, las abyecciones de los cuerpos, no solo desde una óptica feminista, ¿no? Y por aportar algo también del otro lado, estaba recordando también el libro de cuentos. Publicado también, si no me equivoco, en Páginas de Espuma, que está, creo que aportando mucho, ¿no? A este tipo de narrativas, está el libro de Anatomía Sensible de Andrés Neumann, ¿no? Este escritor argentino, ya casi hispano-argentino, porque está radicado desde hace muchos años en España, que es una especie también como de inventario del cuerpo, de diferentes partes de la anatomía humana, pero desde el lado de la imperfección. Entonces es un libro como de pequeños, no son casi cuentos, son casi semblanzas, está como a medio camino entre el ensayo, la crónica corporal, ¿no? Es un libro muy curioso, pero que, por ejemplo, es como el codo. Los párpados, las pestañas, ¿no? Entonces te va hablando un poco de esas imperfecciones y de esas partes del cuerpo de las que quizás no hablamos tanto, pero cómo de repente puede encontrar el autor la belleza en un codo que no está perfectamente hidratado, ¿no? Que es una de las cosas que parece que más nos preocupan también socialmente, ¿no? Este tipo de imperfecciones, ¿no? Los lunares, las manchas, ¿no? Cómo hablar desde la literatura de todas esas cosas del cuerpo que habían quedado hasta ahora fuera de óptica, ¿no? Y esto también, por ejemplo, creo que lo podemos conectar con otro texto de otro libro de Nettel, que en este caso es Dosis. Pétalos, sí, Pétalos y otras historias incómodas, ¿no? Que es un libro un poquito anterior, si no me equivoco, al del matrimonio de los peces rojos, Mm. ¿no? Donde también se van viendo todas estas obsesiones un poco de la autora de Guadalupe Nettel por estas imperfecciones también físicas, ¿no? De los cuerpos, y hay un cuento, como decía Andrea, que es Tosis, que en este caso es un protagonista masculino que está obsesionado también con la imperfección física de las mujeres y que siente atracción y deseo justamente hacia esas imperfecciones físicas, ¿no? En este caso está focalizado el argumento del cuento en una imperfección concreta, que es la de la caída de los párpados, ¿no? Que es una especie de enfermedad que se llama ptosis, ¿no? De ahí el título del cuento con este nombre médico de la enfermedad, y se dedica, es fotógrafo, ¿no? Y se dedica a hacer retratos de personas
antes de la operación, no son personas que tienen esta caída pronunciada de los párpados y que se van a someter a una operación para arreglar esto, ¿no? Justamente. Entonces hace retratos del antes de la operación y del después, pero él está obsesionado con la belleza del antes de la operación, ¿no? Y persigue a mujeres que van a hacerse las fotos con él antes de ser operadas, ¿no? Y de algún modo casi que las insisten que no se operen porque hay un poco también esta reivindicación, esta defensa de lo no normativo, lo impuro, lo abyecto, ¿no? Y esa reivindicación de que de algún modo pues los cuerpos no normativos también son válidos y también pueden ser deseables, ¿no? Que es algo que ha recorrido, creo, toda la literatura de Nettel. Sí, ya en las conclusiones que ustedes señalan, voy a leer simplemente un pasajito acá. Si el siglo XXI es el momento de crisis climática y económica, también es el tiempo de la crisis de los modos de subjetividad. En este sentido, hemos defendido que en los textos analizados las corporalidades monstruosas de las dos protagonistas asumen una marcada posición ante la deseabilidad corporal obligatoria y no ya contra ella, pues no solo se adueñan de sus proyectos, de sus propias abyecciones, sino que incluso las alimentan con el fin de consolidar las monstruosidades de sus cuerpos. Este final me pareció extraordinario. Claro, es que ese es el punto clave en el análisis. Es muy, muy bueno. Simplemente quería ver si querían comentar algo sobre esto para Sí. terminar. Totalmente, la idea de alimentar, de hecho, como que ese verbo venía muy al caso justamente del cuento de hongos, ¿no? Porque precisamente veíamos cómo esa mujer de algún modo condiciona todo el espacio, el clima de su hogar al hecho de alimentar y mantener con vida el hongo, ¿no? Un hongo para seguir existiendo necesita esas condiciones de oscuridad, de humedad, etcétera, ¿no? Y todo eso es lo que ella le proporciona a ese hongo, con lo cual lo alimenta justamente para mantenerlo como un parásito de su cuerpo y mantener de algún modo, por tanto, esa abyección también de su cuerpo, ¿no? Al igual que la protagonista de Lina Meruane, que lo que hace es evitar a toda costa que le cierren ese agujero, ¿no? Con lo cual, de algún modo, también le está dando vida y está luchando porque esa abyección permanezca en su cuerpo, ¿no? Nos parecía como lo más interesante y lo que más conectaba y unía estos dos textos. Ya. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo con Marta, como no podía ser de otro modo. Además, esa primera frase que citabas, Hugo, la dijo Ana Gallego en un congreso en Salamanca Sí, hace sí, un sí, par de sí. años. Y ella precisamente hablaba de la narrativa trans travesti, pero pensamos que nos venía muy bien cuando empezamos a escribir este artículo y cuando empezamos a pensar en estas ideas, como qué tino tuvo Ana cuando dijo esto, precisamente porque es una afirmación que puede hacerse extensible no solamente a esa narrativa trans travesti, sino a muchas otras formas de corporalidades disidentes, que el ejercicio que hacen en el siglo XXI es reivindicar precisamente esa disidencia, digamos. Listo. Nada, oiga, muchísimas gracias de verdad a las dos. El artículo extraordinario al final me pareció maravilloso. No, 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 de verdad, felicitaciones a Marta, a Andrea, mucha suerte, Andrea, en este último impulso sobre la tesis. Y nada, Gracias. pues muchísimas gracias por el envío, gracias por pues a los jurados que hablaron muy bien de los trabajos, pues que se veía que era un trabajo extraordinario que acá ajustar un par de cosas, pero que era un extraordinario trabajo que ustedes nos hicieron. Felicitaciones, muchísimas Muchísimas gracias gracias. por confiar en nosotros y nada, gracias a Laura y a Margarita que están Gracias por a ahí ti, también. Hugo, también por la invitación, por todo el trabajo desde el otro lado de la revista, ¿no? Para conseguir que estos textos salgan de la mejor manera posible, ¿no? Por conseguir a los mejores revisores siempre, ¿no? Y contribuir a que los trabajos alcancen ese grado que tienen que alcanzar, sin duda. Gracias también por ofrecernos este espacio, invitarnos a estar hoy aquí. Gracias también a Laura, que la tenemos aquí acompañándonos, ¿no? Y también ocupándose de las cuestiones técnicas. Así que nada, muchísimas gracias por el espacio y por habernos dado la oportunidad de compartir todas estas ideas en la Y revista. quería cerrar, Laura me manda dos comentarios que alguien hizo o que personas hicieron en internet, en el Facebook. Interesante este nuevo significado para los cuerpos y el género que nos presentan las lecturas de estas dos narradoras. Y el otro comentario es, en la última novela de Fernanda Trías, que es maravillosa, Maravillosa. El Monte de las Furias, hay algunas escenas interesantes en este sentido que comenta ahora Andrea.
Fernanda Trías Pues fue mira, profesora en nuestro fenomenal. departamento hasta hace un par de años. Es verdad Estuvo que estuvo Sí, trabajando en Colombia, sí, es una autora a la que hemos leído también mucho y de hecho justamente ayer fue cuando compré El Monte de las Furias, tengo muchísimas ganas de sí, leerlo, no lo he hecho sí, todavía, pero ahí lo tengo en pendiente, así que me pondré con ello porque le tengo muchas ganas, leí Mugre Rosa, leí también La la Azotea, azotea. Las Flores, una autora a la que también hemos seguido dentro de este supuesto nuevo boom, ¿no? Así que ahí vamos indagando y encontrando también nuevos temas en estas escrituras. Me Andrea, sumo otra Marta, vez a los agradecimientos. Hugo, Laura, ha sido de verdad un placer. Muchísimas gracias por este espacio, por este fantástico diseño de la revista y además no quiero dejar de decir que a mí me hace muchísima ilusión que nos mandarais el volumen en papel porque jamás tenemos artículos que no ¿sí les sean de llegó el papel? libros. O, ¿Sí? Sí, sí, sí. sí, 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 claro, sí. Sí, sí, y además es que no, los artículos de revistas como no suelen enviarse en formato físico, solamente salen los libros y los que llegan, os agradecemos mucho esto y además tiene una maquetación exquisita, así que de veras, muchísimas gracias, muchas gracias también a la gente que nos haya estado escuchando en Facebook, muchísimas gracias por la referencia del mundo de las furias, porque ya tendré la oportunidad de pedirle a Marta el libro prestado para seguir con el diálogo, así que nada, ha sido un placer. Listo. Gracias, muchísimas gracias a las dos, ¿vale? Buenas tardes para Gracias. ustedes, que estén bien. Chao. Igual, hasta luego.